Quiero invitarte a reflexionar por unos minutos y quiero que juntos podamos acercar nuestro corazón en estos días especiales y ver aquello que Dios preparó de antemano para cada uno de nosotros. No sé cuándo vas a ver esta transmisión, no sé cuándo quizás algún día puedas estar quieto y reposado en algún lugar, quizás en el verano, y vas a decir, bueno, quiero ver la transmisión navideña, porque algo tal vez Dios hable a tu corazón. Y quiero comentarte que todos aquellos que vivimos aquí en Neuquén, capital, inevitablemente la noticia de la semana pasó por el eclipse de sol que se vivió en estos días pasados, ¿no? Y que se pudo ver en su totalidad en algunas localidades cercanas aquí a Neuquén Capital. Y no es otra cosa que poder observar una vez más la poderosa mano de Dios obrando en algo sobrenatural. Ese día estábamos con mi familia en el patio al mediodía y radiografía doblada a la mitad de cadera de por medio. Salimos al patio a mirar el eclipse y bueno, mientras mis hijos entendían la consigna que era doblar al medio para que no pegaran los ojos y nos reíamos porque queríamos ver el eclipse, pero había una sola radiografía, así que nos prestábamos la radiografía para ver el eclipse. No se pudo ver en la totalidad, una buena parte sí pudimos, pero estábamos sorprendidos de lo que estaba aconteciendo, sabiendo que era algo único. Y entramos corriendo y estaba prendida un canal de noticias que estaba transmitiendo en vivo el eclipse que estaba aconteciendo puntualmente aquí muy cerquita en la ciudad de Piedra del Águila. Y cuando llegó la hora, se puso completamente de noche, ¿no? Quedó completamente oscuro a las 13 del mediodía. Y obviamente que la emoción de todos aquellos que estaban en el lugar fue empezar a aplaudir, empezar a gritar, a sacarse los lentes con lo que estaban viendo previamente. Y el muchacho, el meteorólogo que estaba allí transmitiendo en vivo en el lugar, dijo, estoy muy emocionado, no sé a quién aplaudir, aplaudamos al sol, aplaudamos a la luna, aplaudamos a los planetas, a la naturaleza, pero a alguien aplaudamos. Y en nuestro hogar dijimos, flaco, ¿cómo te cuesta entender que es Dios el que está obrando ahí? Es imposible, es innegable ver la mano de Dios en un acontecimiento tan increíble. Y era algo sublime, algo inigualable. Aquí en la ciudad estuve cerca del mediodía circulando y veía que la gente salía afuera con su máquina, con su cámara de soldar, con lo que podía, se ponía mirando para arriba, porque era un espectáculo increíble. Pero aún así hay gente que no termina de entender que es la mano de Dios una vez más mostrándonos, aquí estoy. Esto sigo siendo yo, sigo mostrándole al mundo. Y venía a mi mente ese pasaje que se encuentra en Romanos capítulo 1, verso 20, donde Pablo le dice, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen excusa para conocer a Dios. Y la verdad que ese texto nos está diciendo, a ver, Dios hasta en el detalle más mínimo nos está recordando ese poder maravilloso, nos está mostrando a través de la naturaleza que Dios sigue siendo Dios, que los destinos de la humanidad y del universo se rigen todavía en manos de Dios. Y en víspera de recordar una vez más el nacimiento de Jesús, al margen de cuándo haya sido la fecha. Yo sé que algunos de los que estarán mirando comenzarán a decir, sí, pero no fue en diciembre, no fue en esta fecha, fue en otra temporada. ¿Por qué festejamos la Navidad como la festejan otros? La verdad que es algo que pasa a un segundo plano porque aprovechamos la oportunidad que el calendario nos regala y como congregación puntualmente anoche pudimos una vez más estar en el lugar donde Jesús más cómodo se siente. Alguno me dirá dentro de un templo, no, en las calles donde él generalmente acostumbraba a estar y donde pasó la mayor parte de su ministerio. Y una vez más
aprovechamos el momento para anunciar ese maravilloso milagro que fue tener a Jesús en medio nuestro. Y saben que hace 700 años antes de que Jesús viniese a habitar entre nosotros, en un contexto totalmente doloroso, donde la falta de moral, la corrupción, la violencia, la idolatría formaban parte de ese contexto. Hace 2700 años hubo un hombre de Dios, y hago énfasis en esto del contexto en el que estaba ese hombre llamado Isaías, porque quizás muchas de las cosas que él vivía te son muy familiares hoy en día, o quizás te suena todo lo que él estaba diciendo, pero alguien anunció que vendría un Salvador y que vendría la esperanza que todo el pueblo de Dios estaba esperando. Traería libertad, traería consuelo, traería fortaleza, y su reino no tendría límites y sería inconmovible. Y efectivamente, el pueblo de Israel tomó esos pasajes del profeta Isaías y fueron su bandera por años. Ellos tenían la esperanza de que en algún momento ese Mesías Salvador vendría. Y sabe que así como el pueblo de Israel pasó muchos años, también pasó el pueblo de Israel un periodo que también fue anunciado por Isaías, que fue un periodo de cautiverio. No obstante, ese periodo de cautiverio también lo atravesaron como nación, pero siempre guardaron en sus corazones el anhelo y el deseo de poder ver a ese Mesías Salvador que un día vendría a sus vidas. Y no solamente que el pueblo de Israel atravesó muchos años, sino que surgieron, se fueron levantando imperios, y en tiempos de Jesús el imperio predominante sobre la tierra era el imperio romano. Y estaba en su mayor apogeo. Isaías escribió unos 700 años antes: el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tristeza, en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Y ese libro, esas palabras que anunciaban la venida del Mesías y la obra redentora que finalmente llevó adelante Jesús, fue para ellos algo a qué aferrarse. Fueron palabras que ellos tomaron para sí mismos y creían que en cualquier momento aparecía. Era el momento en el que se cumpliría esa palabra. Pero como te mencioné al principio, no quiero ahondar quizás en lo que comúnmente se habla en estos días, o se hace énfasis en que si el arbolito sí, el arbolito no, si Papá Noel, qué es lo que tenemos que celebrar los hijos de Dios, si la comida va a estar buena, si ya encargaste tu comida para este jueves, o si vas a hacer, o dónde te vas a juntar, con cuál pariente te toca Navidad, con cuál te toca Año Nuevo. Quizás fuiste uno de los pocos que pudieron hacer 5 cuadras de cola para conseguir asado barato. No sé cómo está preparada la expectativa en tu hogar para esta Navidad y para este Año Nuevo, pero quiero detenerme en lo que vivía el pueblo de Israel en ese momento. Ellos seguían agobiados, ellos seguían pensando en que el contexto era lo principal, lo primordial, y no se dieron cuenta lo trascendental que era el nacimiento de Dios hecho hombre en medio de sus vidas. Si, como todos sabemos, si estás en un contexto cristiano o vivís en un contexto de gente que se dice cristiana o que vive el cristianismo, sabrás que como argentinos en nuestro país, la gran mayoría se identifica como cristianos, sean católicos, sean evangélicos, y cuando uno hace una encuesta hablando con ellos y dice, bueno, ¿qué es la Navidad?, empezamos a vemos que las respuestas serían muy variadas, pero aún la Navidad debería ser lo esencial, pero no por el acontecimiento en sí, sino porque nos lleva a recordar el momento en el que vos y yo un día vimos a Jesús naciendo en nuestro corazón. Y Navidad no debiera ser otra cosa que el Emmanuel que fue anunciado a María y a José, ese Dios habitando
cerca nuestro. Ese Dios que un día decidió, como dice Filipenses, dejar ese trono para venir y habitar en medio de cada uno de nosotros y habitar cerca nuestro y poder celebrarlo cada día. Y aunque pudiera ser que mencionar la Navidad así, como el momento en el que cada uno de nosotros permitimos que Jesús naciera en el corazón, a veces puede resultar una frase bastante particular o trillada, usada, sin pensarlo demasiado. Es como quizás alguna de esas frases que nos acostumbramos a decir, ¿no? Como el Día de la Madre es todos los días, ¿no? ¿Habrán escuchado esa frase? Por lo general, para el Día de la Madre siempre vuelve a sonar esa frase, ¿no? Y pasa que el Día de la Madre es todos los días. Pero si sos sincero conmigo, creo que ninguno nos despertamos todos los días y le decimos, hola mamá, feliz día, quiero saludarte nuevamente. Creo que de ninguno de nosotros subimos en las redes fotos de nuestra mamá todos los días y le decimos, hoy celebro tu día, mamita linda, porque es tu día y tu día es todos los días. Ninguno de nosotros en febrero dice, hoy de nuevo, yo sé que ayer te saludé mamá, pero como es todos los días el Día de la Madre, quiero hoy de nuevo saludarte. Y creo que, no quiero desconfiar de nadie, pero ninguno de nosotros le llevamos un regalo todos los días a mamá, ¿no? Ninguno dice, mira mamá, pasé por el shopping, ya sé que ayer te regalé algo, pero hoy viene algo nuevo, porque todos los días es el Día de la Madre. Y a veces pareciera que, bueno, si hay alguno que lo hace, mis disculpas, pero permítame tener cierta reserva a la hora de creer que todos los días estamos celebrando el Día de la Madre. Cuando llega el día, subimos fotos, estamos felices y tratamos de acercarles algún regalito a aquellos que la tienen cerca. Pero ¿no será que con la Navidad, con el nacimiento de Jesús, en algún momento nos vamos acostumbrando y decimos, bueno, Navidad, el nacimiento de Jesús yo lo celebro todos los días? No solamente lo celebro para Navidad, sino que lo celebro todos los días. Y gloria a Dios si lo podés hacer. Pero ¿sabés qué? Es muy probable que para estos días, puntualmente para esta semana, más de uno de nosotros hacemos un parate en nuestras agendas, en nuestros pensamientos y traemos a memoria el hecho de Jesús hecho hombre, habitar entre nosotros y venir a traernos salvación. Pero ¿no será que nos estamos acostumbrando al Evangelio, a la buena noticia? ¿No será que empezamos a considerar que, bueno, Jesús ya vino, ya lo tengo en mi corazón, ya está en medio nuestro? ¿Y no será que de a poco, como aquel pueblo de Israel en su momento, que tenía expectativas de que viniese en un caballo dorado y bajase del cielo con una espada triunfal e hiciera pedazos el imperio romano, y no se dieron cuenta de que Jesús había nacido en ellos y que ellos tenían la posibilidad de acercarse, de conocerle, de estar íntimamente relacionado con aquel que había sido el creador del universo? En los tiempos en los que se produjo el nacimiento de Jesús, el pueblo seguía muy pendiente de lo que estaba viviendo. El pueblo estaba tan pendiente de su contexto, de su momento, de sus días, de la opresión, de los impuestos, del dolor que significaba, que su clamor diario por liberación parece que pasó a un segundo plano, y cuando la respuesta llegó, y llegó de manera divina y sobrenatural, no la recibieron. No solo que hubo una respuesta extraordinaria de Dios, sino que se cumplió cada una de las palabras que anunciaban a Jesús, se cumplieron cada uno de los anuncios que Jesús tenía, mejor dicho, que había hombres que habían anunciado previamente que Jesús vendría, se cumplieron cada uno de ellos. Y fueron precisamente a causa de la expectativa errada que tuvo el pueblo de Dios en ese momento, o de querer acomodar a Dios a sus planes, a sus ideas, las que los llevaron a perder ese acontecimiento tan increíble. Fueron esos pensamientos de acomodar a Dios a mi forma de pensar, a mi forma de creer, a mis expectativas, las que los llevaron a impedir que ellos pudieran ver semejante milagro, la promesa de ese Dios hecho carne. Y me pregunto, ¿no?, si 2000 años después, y ya con el diario del lunes, como se dice, ya sabiendo lo que pasó, la iglesia de hoy en día no se pierde el privilegio de tener a Dios naciendo en su corazón cada día y festejar
que Cristo un día decidió venir a habitar en mí? ¿Será que como iglesia a veces hasta hacemos más énfasis en mi momento de conversión al hecho de que Dios nos amó primero, al hecho de que Dios decidió llegar a vos y decidió llegar a mí? Y a veces tenemos gente que eleva oraciones y dice, bueno, Dios, ¿cuándo vas a hacer esto? Te pido aquello, te pido esto. Y cuando Dios lo contesta, cuando se cumple la promesa, veo gente que todavía le sigue pidiendo a Dios otra cosa, le cambia las reglas del juego. Cuando Dios decide hacerse presente, muchas veces hay gente que no puede ver la respuesta de Dios. Hubo gente que por años pidió algo y cuando Dios se lo entregó, no se dieron cuenta que Dios estaba obrando. O hasta incluso algunos dijeron, bueno, por fin se me cumplió el sueño, por fin se me cumplió lo que esperaba, lo que anhelaba, y no pudieron ver lo que realmente Dios estaba haciendo con ellos. Y a veces es triste porque hay mucha gente que todavía está enfocada en su propio imperio romano, en su propia opresión, en su propia desesperación, en su propia búsqueda de una respuesta, y al enfocarse en eso no se dan cuenta. Y les pasa lo mismo que relata el Evangelio de Juan en el capítulo 1, verso 11 y 12, donde dice, vino a los de su pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y saben que me llama muchísimo la atención que aquellos que no formaban parte del pueblo de Israel, que no oraban pidiendo liberación, que no oraban pidiendo una respuesta específica, que no oraban pidiendo un Salvador, fueron los que actuaron en consecuencia en tiempos de Jesús. Herodes no tenía toda la ley a su disposición, pero Herodes, cuando supo que había una profecía, cuando se enteró que iba a nacer a un rey en sus tierras, él actuó en consecuencia y dijo, yo a este lo mato y me aseguro de que no llegue a ser rey. Entre comillas lo digo, Herodes creyó en la promesa y actuó en consecuencias. Los mismos magos del Oriente no formaban parte del pueblo de Israel. Sin embargo, hicieron un viaje de locos. Se montaron en sus animales y recorrieron 1.600 kilómetros en medio de desierto, de tempestades. Aproximadamente hoy en día se puede calcular que estuvieron casi 90 días o un poco más atravesando ese camino tan peligroso para llegar a los pies del Salvador que iban a ser, siguiendo una estrella. Y mi pregunta sería en este tiempo, ¿no será que de manera sutil, ¿no? y sin proponérnoslo, vamos menospreciando la mayor obra sobrenatural de la historia? ¿No será que vamos menospreciando esa obra de Dios que vino a nuestras vidas? ¿No será que nuestro contexto, quizás desfavorable, el reclamo, la lucha, el circo romano, por así llamarlo, que no estamos viendo el Emmanuel, que no estamos viendo a Dios en medio de nosotros? ¿No será que todas las distracciones de alrededor, y en algunos casos puedo entender que quizás alguno me diga, bueno, si vos estuvieses viviendo lo que estoy viviendo yo, te darías cuenta de que es muy difícil enfocarse en Dios? Sé que cualquier situación tiene la tendencia de desenfocarnos de Dios, pero es precisamente ahí donde radica la clave. Nunca dejar de esperar a Dios obrando en nuestras vidas. ¿No será que se nos habrá metido, ¿no?, de manera inconsciente la idea de que la respuesta de Dios se tiene que acomodar a lo que yo quiero? ¿Se tiene que acomodar a mis deseos? ¿Se tiene que acomodar a mi forma de ver la situación? O mejor, como yo lo entendí o como me conviene. ¿No será que Dios se tiene que amoldar a eso, como le pasó al pueblo de Israel en ese momento? ¿No habremos creído de que porque somos el pueblo de Dios y lo creemos y lo cantamos, gozamos de la exclusividad del mover de Dios? Como pudimos ver, Herodes no formaba parte del pueblo de Israel, sino que al contrario, se opuso todo el tiempo, pero cuando escuchó una palabra, una promesa, él actuó y movilizó todo su ejército, no sé si creyendo la promesa, pero estando convencido de que algo
de eso había cierto. Y a veces todos pensamos que somos los pastores de Belén, ¿no? Que cuando vieron la visión salieron inmediatamente a buscar el Salvador y a honrarlo. Quizás, amigo, iglesia, quizás estás viendo esta transmisión por primera vez, quizás alguien te pasó el link y dijo, mira, en la congregación en la que asisto, hoy celebramos la Navidad y estás mirando quizás esta transmisión y decís, bueno, pero yo quiero saber qué es lo que ustedes creen, de qué hablan, qué es lo que celebran en estos días. Y simplemente quiero llevarte a reflexionar unos minutos más y que puedas ver conmigo una perspectiva quizás diferente acerca de lo que es una Navidad o celebrar un acontecimiento como el que vamos a celebrar, pero después de un año totalmente atípico. En muchos hogares, muy probable que este 24 de diciembre haya una silla vacía. Quizás haya un recuerdo, quizás en alguna mesa se derrame alguna lágrima porque este año fue diferente. Este año en algún hogar faltará alguien que generalmente era el que estaba encargado de alguna comida. Faltará aquel que sabíamos que se sentaba y que tenía una broma. Faltará el bueno para el fuego. Faltará el que reunía a la familia. Faltará aquel que generaba la expectativa de poder asistir a ese lugar. Tal vez en este año el menú sea diferente, porque tu economía se vio afectada por algo que aconteció en estos últimos 8 meses y que no te permitió quizás tener la abundancia que tenías meses anteriores o años anteriores. Quizás perdiste tu trabajo, tu fuente laboral. Quizás tuviste que acomodar tu presupuesto a un año atípico. Tal vez no puedas tener a ese pariente que por lo general aparece en las fiestas, o quizás no puedas movilizarte o trasladarte para pasar en familia. Quizás alguien no puede venir y lo estabas esperando y tenías expectativas de poder verlo, de poder encontrarlo. Hasta tal vez estás extrañando horrores el hecho de no poder congregarte, de saber que esto que estamos viendo ahora y que vimos y esta celebración de Navidad que organizamos juntos como iglesia para mostrar a Jesús en las calles, quizás lo extrañas diciendo, bueno, me gustaría estar ahí, extraño los abrazos, extraño los momentos de saludo, extraño poder estar con aquellos que forman parte esencial de mi vida. Pero, ¿sabes qué? Esta Navidad, al margen de ser una Navidad atípica, siempre me gusta saber que Dios estuvo en el asunto. Y que así como en tiempos de Jesús se cumplió cada una de las promesas que fueron anunciadas por esos profetas, por esos hombres que anunciaban una palabra de Dios, la venida de ese Jesús al mundo también implica que se haya extendido la lista de promesas, que se haya profundizado mucho más cada una de ellas y que muchas nos involucren a nosotros, hablen de nosotros y nos den la posibilidad de acercarnos a conocerlos. Es cierto que hubo un pueblo que no pudo entender que el Salvador estaba a disposición de ellos, pero es cierto también de que producto de que ese pueblo no entendió a Jesús en medio de un pesebre, naciendo en sus tiempos, también nos abrió la puerta a que vos y yo hoy en día podamos tener esa Navidad en nuestro corazón. Y también pudimos ver el cumplimiento efectivo de que cuando Jesús vino, nos dejó su Espíritu Santo para ya no morar sino para estar habitando dentro nuestro. Ya no es Jesús con nosotros, sino es Dios en nosotros. Y tenemos esa maravillosa bendición de saber que Dios habita en cada uno de aquellos que le permitimos que Jesús mora en nosotros. Esa canción que nuestros bailarines clásicos de música folclórica cada última Navidad están haciendo y que en el especial de Navidad van a tener ahí a disposición bailando y mostrando con excelencia aquello que ellos hacen para celebrar a Dios. Ese corazón pesebre sigue siendo una realidad, el lugar donde Dios habita en nuestras vidas, donde Dios quiere nacer, donde Él tiene expectativa de volver a nacer una vez más en cada uno de nosotros. Pero hay una palabra en el mismo libro de Isaías con la que quiero que oremos juntos
Para finalizar, dice Isaías capítulo 9, versículos 3, versículos 4, dice: harás que crezca la nación, y allí puede ser de Argentina o desde donde nos estás mirando, y sus habitantes se alegrarán en ti como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. El verso 4 dice: pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Versículo 6 dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero, Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y el verso 7 termina diciendo: su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Y esa palabra ya no solamente que tuvo cumplimiento en la venida de Jesús hace 2000 años, sino que esa palabra se activa sobre tu vida y sobre la mía. Tenemos un Dios que es un Dios que puede darte el sabio consejo en este tiempo, que Él es consejero. Tenemos un Dios que es tu consuelo, que es tu fortaleza. Tenemos un Dios que se dice a sí mismo que es la paz. En tiempos turbulentos tenemos a ese Dios que vino a habitar entre nosotros, ese niño que nos fue dado que puede darte la paz. Tenemos a un Dios que en medio de la adversidad a sí mismo se llama un Dios fuerte. No es un Dios débil, no es un Dios que se amedrenta por aquellas cosas que parecen imposibles. Es un Dios de los imposibles. No sé si tal vez se nos complicó la historia. No sé si quizás esta Navidad tiene como particular que cada uno de nosotros tomamos o aprendemos lo que nos conviene de las Escrituras para poder seguir avanzando en nuestro camino de la fe. ¿No será que esperar por mucho tiempo al Salvador simplemente no ha hecho otra cosa que alejar nuestra mente, alejar nuestro corazón de aquello que Dios hizo de manera milagrosa? Hoy en día hay muchas posibilidades de sacar a Jesús del medio. Tener la opción de aplaudir a la luna, aplaudir al sol, aplaudir a los planetas, o reconocer que es el Dios Todopoderoso, el creador del eclipse. Puedes quejarte del censo, puedes quejarte de la oscuridad, de no conseguir hospedaje, o puedes celebrar el nacimiento de Jesús aún en un pesebre. Puedes lamentarte por todo lo que ocurrió este año. Puedes lamentarte de tu contexto, de tu propio imperio romano. O puedes rendir tu vida delante de la presencia de Dios, como hicieron aquellos magos que recorrieron 1600 kilómetros siguiendo simplemente una estrella. Sabes que cada uno de nosotros, todos los que estamos acá y todos aquellos que están mirando esta transmisión, en algún momento caminamos en tinieblas también, hasta que vimos su luz. Cada uno de nosotros en algún momento estuvo lejos de Dios, pero pudimos acercarnos por lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Porque esa Navidad, ese nacimiento también llegó a nuestro corazón. ¿Sabes que Jesús dijo de sí mismo en Juan: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si nunca recibiste a Jesús en tu corazón, yo quiero invitarte que en este tiempo puedas permitir que Él venga a tu vida. Probablemente en estas semanas o en estos 4 días que quedan para que llegue la Navidad, de alguna manera te sentiste atraído, sensibilizado por poder conocer a Dios. Durante toda la reunión apareció allá abajo en el zócalo la forma en la que podés contactarte con alguno de nosotros. Aparecieron allí incluso las redes en las que podés acceder y alguien va a poder responderte.
y va a poder ayudarte a que ese Jesús pueda nacer nuevamente en tu corazón. Iglesia amada, quiero terminar orando para que Dios te pueda usar en estos días, para que puedas llevar esta luz a todos aquellos con los que vas a encontrarte. Probablemente es la oportunidad evangelística del año. Entiendo que todavía hay muchas restricciones, pero entiendo también de que muchos van a encontrarse con sus familias, con sus parientes, con aquellos con los que generalmente pasan las fiestas. Quizás serán menos, pero Dios ha preparado ese momento también para que pueda ser luz donde vos estés. Y para que en estos días puntualmente, esos que están a tu lado puedan ver la luz. Acordate que vos y yo en algún momento también andábamos en tinieblas. Acordate que en algún momento quizás no escuchábamos la música que escuchamos hoy. Quizás en algún momento celebramos la fiesta y terminaban en algunos casos peleados, enojados, embriagados y lo único, tirando petardos en la calle, ¿no? Pero cuando descubrimos que Jesús nació en nuestro corazón, es un momento para agradecer, para honrar al Salvador de nuestras vidas y para que esa luz brille en medio de la oscuridad. Te animo que en esos días previas, en esa noche previa, conectes el link allí con el programa que la congregación ha preparado y que esté de fondo. Seguramente vas a tener a tu vecino con la cumbia, con el rock, con lo que sea que escuche esa noche y estarán los festejos y quizás habrá una mesa afuera en algún patio, pero te animas a que puedas poner el link y puedas usar esa estrategia maravillosa para poder bendecir a otros y recordarles que nosotros también estábamos en tinieblas hasta que vimos su luz, hasta que Él llegó a nuestras vidas. Quiero terminar orando. Quiero que me acompañes en oración. Sobre tu vida y sobre mi vida alumbró el sol de justicia y pudimos tener esa luz. Cuando finalizó el eclipse, mucha gente aplaudió, se puso contenta. Mucha gente se dio cuenta que volvió todo a la normalidad. Quiero orar sobre tu vida para que también puedas entender de que aún en estos momentos quizás de oscuridad que viviste en el año, al igual que el eclipse, fue algo temporal. El sol de justicia sigue amaneciendo, el sol de justicia sigue brillando y quiere brillar una vez más sobre tu vida. Oramos juntos y luego te invito a que permanezcas allí unos minutos más. Hay un tiempo lindo en el que vamos a seguir celebrando la Navidad. Jesús es nuestra Navidad. Señor, te bendecimos. Te damos gracias porque un día viniste a nuestras vidas. Viniste y te acercaste a cada uno de nosotros. Decidiste dejar tu trono. Decidiste habitar en medio nuestro. Decidiste llegar a nuestros corazones cuando no lo merecíamos. Cuando no hicimos nada para que ese Dios, creador de todo el universo, un día viniese a habitar a cada uno de nosotros. Señor, nos reconocemos totalmente imperfectos delante de tu presencia, pero aún así te dignaste a entrar en nuestras vidas y a cambiarla radicalmente. Lo mejor que nos pudo haber pasado fue conocerte. La mejor decisión que pudimos haber tomado fue responder a tu llamado, Señor, porque nos amaste, porque nos diste una nueva vida, porque nos sacaste de las tinieblas, porque pudimos abandonar ese lugar de dolor, de soledad, de angustia, de depresión. Y hasta el día de hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a tu presencia. Yo oro para que en el corazón de cada uno de tus hijos sigan haciendo este Jesús todos los días. Sigan haciendo ese Jesús que nos moviliza, que nos apasiona, que nos lleva a hacer locuras a fin de extender este reino maravilloso. Yo oro para que en estos días tus hijos puedan brillar en medio de la oscuridad, en medio de la queja, en medio del dolor, en medio de la lucha, en medio de la desesperación y aún en medio de la soledad y el consuelo en los hogares que están pasando momentos difíciles. Señor, oro para que este 24 sea una noche en la que en los cielos el libro de la vida siga anotando hijos tuyos, gente que decidió pasar de las tinieblas a luz, aceptando a ese Jesús para que nazca en sus corazones. Bendigo a tu iglesia, bendigo a los niños, bendigo a los adolescentes, a los jóvenes, bendigo a las personas mayores, bendigo a las familias, Señor. Una vez más recordamos que Jesús un día decidió venir a habitar en medio nuestro y estamos felices por eso. En el nombre de Jesús oramos. Amén.